Radio Chinaco Broadcasting. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Chinaco Broadcasting. Les saluda Perla Atanasio. Estoy muy contenta, además, obviamente, de saludarlos, de contarles que en este episodio vamos a tener muchísima ciencia ficción, muchísima pasión por lo que se hace y también vamos a tener por ahí rap chileno, así que estén pendientes y les recordamos nuestros contactos para que nos escriban. Nuestro correo es contacto@filmmakersmovie.com. En Twitter, Facebook e Instagram nos pueden encontrar como filmmakersmovie y nuestra página filmmakersmovie.com. Muchísimas gracias a las personas que hacen posible Radio Chinaco Broadcasting y a las que nos escuchan, pues muchísimo más. Así que vámonos a la entrevista, viajamos virtualmente hasta Vancouver. Vamos a ver qué sucedió. Radio Chinaco Broadcasting. Filmmakers, estamos muy contentos de tener la oportunidad de entrevistar en Radio Chinaco Broadcasting a través de Filmmakers Movie a una mujer que, bueno, nos parece una apasionada de la vida y del trabajo que hace, ¿no? Todos en algún momento hemos sido partícipes de su trabajo, de esas horas interminables de trabajo frente al computador, y hemos visto su trabajo en televisión, pero también en el cine, ¿no? Con películas como El Hobbit, Prometheus, Happy Feet, Planeta 51 de España y una innumerable cantidad de títulos que ya vamos a hablar con ella. Y es nada más y nada menos que Carolina Jiménez, originaria de Madrid, España, si es que no me equivoco, y nos habla desde Vancouver, nos recibe en su casa. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés y hola a todo México, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y gracias por tenerme aquí. Oye, Carolina, platícanos, ¿cómo comenzó todo? Porque tú eres artista visual y diseñadora 3D. Pues, yo soy artista de efectos especiales en 3D. Mi trabajo consiste en estar detrás del ordenador una vez que han terminado los rodajes de las películas y generar con todo mi equipo, claro, con un equipo muy grande de gente que somos siempre, todos los efectos especiales, que son diferentes departamentos los que trabajan en las producciones, pues mucha gente, y somos los que terminamos la película, por decirlo de alguna manera, los que nos encargamos de la postproducción. Oye, pero ¿cómo llegas a la postproducción? O sea, ¿cuál es esa primera aproximación que tienes con la postproducción? Porque tú eres de las mujeres pioneras, ¿no? Generalmente es un mundillo también de hombres, pero tú eres de las mujeres que están ahí e hispanas que están haciendo ahí eco en el trabajo que hacen. Pues la verdad es que cuando empecé había pocos hombres, había pocos chicos. Ahora pocas chicas, casi todo eran hombres. Y ahora cada vez hay más mujeres. Cierto es que se empieza a equilibrar todo bastante, pero cuando yo empecé a estudiar, entré en la escuela a estudiar 3D, recuerdo que en mi clase éramos 2 chicas nada más. O sea, éramos muy poquitas. Eso va cambiando poco a poco, ya las cosas se van equilibrando. ¿Y cómo empecé? Pues curiosamente yo siempre he sido una enamorada del cine. De toda la vida, desde pequeñita. El cine me apasionaba y yo me obsesionaba con las películas que me gustaban y era muy fan de La Guerra de las Galaxias, ese tipo de cosas. Yo era ese tipo de niña desde siempre. Ajá. Y luego, por circunstancias de la vida, yo empecé a estudiar arquitectura. Por circunstancias ajenas a mí un poco, yo lo que empecé a estudiar, porque no sabía muy bien qué quería estudiar, fue arquitectura. Y resulta que en la época en la que yo empecé a estudiar arquitectura, se empezaba a introducir en el mundo de la arquitectura los primeros programas de ordenador que construían en 3D, los empezábamos a utilizar los ordenadores no solamente para hacer los planos de las casas, sino para construir las casas en 3D, por primera vez, o para mí obviamente era algo muy novedoso, yo no sabía que eso se podía hacer así. Entonces, mi primer contacto con un ordenador fabricando cosas en 3D fue en la arquitectura. Y ahí fue cuando me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era el 3D y el cine y los ordenadores, no la arquitectura. Entonces dejé mis estudios de arquitectura y busqué una escuela donde poder estudiar animación, que por aquel entonces en Madrid había muy pocas, y busqué la que más me gustó, la que más me convenció y me matriculé y dejé la arquitectura atrás y hice mis estudios de animación y mi ilusión era obviamente llegar a trabajar en el cine, porque yo admiraba mucho las películas
sobre todo las que tenían muchos efectos especiales novedosos. Yo recuerdo que me llamó mucho la atención Terminator 2, por ejemplo, que fue una película muy rompedora en temas de efectos especiales, o Parque Jurásico, que a pesar de tantos años como han pasado, todavía es una película cuyos efectos especiales aún aguantan muy bien. O todas las películas de Pixar. Yo veía películas enteras hechas de principio a fin en un ordenador y a mí eso me parecía fantástico. Yo quería hacer ese tipo de cosas. Sí. Así que conseguí encontrar dónde estudiarlo y lo estudié y allá me lancé. Oye, ¿y qué te dijo tu familia? O sea, por ejemplo, tú estás estudiando arquitectura, pero o sea, cuando les dijiste, ¿saben qué? Mi rollo es crear en el cine. ¿Qué es lo que te dijeron? Pues recuerdo el día que se lo dije a mi madre. Obviamente las madres nos conocen mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Sí. Y el día que reuní valor y le dije a mi madre que dejaba la carrera de arquitectura porque quería hacer otra cosa, la reacción de mi madre fue: yo ya me lo venía oliendo. Yo esto lo sospechaba ya. Ajá. Mi madre me conoce muy bien y me estaba viendo que yo no estaba muy entusiasmada con lo que estaba estudiando y me conoce mejor que nadie y su reacción fue: pues nada, dime qué quieres estudiar y qué quieres hacer y vamos a por ello. O sea, yo de mi madre tuve el apoyo 100% desde el principio, es de mis mayores fans. Oye, pero ¿en tu familia hay algún familiar que sea artista o que se dedique al cine? ¿O tú eres también en eso eres pionera? Al cine no, porque eso es algo bastante más moderno. Mi familia es una familia sí que hay artistas, pero es una familia de tradición sanitaria más bien. Mi madre es supervisora de laboratorios en un hospital y mi hermano es técnico de radiología en un hospital, pero ambos son músicos, por ejemplo, y mi abuelo fue un gran dibujante en España. O sea que lo del cine no viene de familia, pero lo del arte un poco sí, porque mi hermano es músico, mi madre también toca la flauta y canta, y mi abuelo dibujaba, entonces la rama artística siempre ha estado un poco en casa. Pero lo del cine es cosa mía, eso es solamente eso es solo tú. A partir de ti ya vendrán las nuevas generaciones, ¿no? Del cine. Eso ya lo veremos, pero de momento lo he iniciado yo. Oye, pero bueno, estaba leyendo algunos artículos y entrevistas que te han hecho, y ahora que lo mencionas, por ejemplo, de lo que se dedican tus familiares, también ven la parte científica, lo cual pues me llamó mucho la atención, que tiene que ver con lo que también hacen tu hermano, tu mamá. Mi parte científica te refieres, sí, la verdad es que eso también lo hemos tenido siempre en casa, hemos sido siempre muy científicos y muy aficionados a todo este tipo de cosas. Era una de mis opciones cuando yo era jovencita y estaba decidiendo qué quería estudiar. Yo quería ser bióloga o astrónoma. Yo recuerdo que la ciencia en casa era muy importante. Acabé, ya te digo, por circunstancias ajenas, acabé en arquitectura, pero yo quería ser científica. Entonces, como no he conseguido ser científica, hombre, no me arrepiento porque me dedico a algo que me gusta muchísimo, sí que le dedico mucho tiempo libre a la divulgación científica. Entonces, leo mucho, escribo mucho y participo en blogs de divulgación, donde si puedo aportar algo, pues bienvenido sea, porque creo que divulgar la ciencia y el pensamiento científico yo creo que es muy bueno para todo el mundo y me divierte mucho, pero eso lo hago en mis ratos libres. Oye, pero bueno, de alguna manera pues te dedicas a la ciencia ficción, así que eso es. Así que ahí está la rama. Oye, y cuéntanos cuál fue ese primer, o sea, estabas estudiando en Madrid, y cuál fue ese primer trabajo al que tú dijiste o que supiste que tenías ese don, porque bueno, una cosa es estudiar o conocer la paquetería, ¿no? En este caso de postproducción y ver cómo son los efectos y todo, pero el talento, o sea, el toque, el estilo, eso ya se trae, ¿no? ¿Y cómo es que reconoces eso en ti y tus profesores? Pues yo no creo que yo tenga ningún don, ningún talento especial. Yo creo que el secreto está en hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que cualquier persona que se dedique a hacer lo que más le gusta, lo va a hacer bien, se le va a dar bien. Yo creo que ese es el secreto del don. Las personas que no hacen bien algunas cosas probablemente es porque no les guste hacerlas, pero si consigues dedicarte a algo que te gusta, vas a poner todos tus sentidos y vas a poner tu entusiasmo y vas a poner tu atención, y eso es lo único que se necesita para hacer algo bien o para disfrutar haciéndolo. Entonces, yo no creo que yo tenga un don especial, simplemente creo que tuve la suerte de darme cuenta de lo que quería hacer y conseguir hacerlo. En mi clase, yo recuerdo que
yo era muy buena en mi clase, pero no porque yo fuera especial, sino porque me lo pasaba muy bien y porque preguntaba mucho al profesor y porque me quedaba después de clase a seguir trabajando y porque el secreto no es tener habilidades especiales, es simplemente poner todo tu alma en algo que haces y que te gusta y entonces te va a salir bien seguro. Y la verdad es que en mi escuela en general éramos una clase, recuerdo en mi clase y mis profesores, muy entusiastas todos. Entonces había un nivel muy alto y nos animábamos mucho unos a otros y nos pinchábamos. Y al final del máster que teníamos que hacer, al final de los estudios que hacíamos, había que hacer un corto animado. Te lo exigía la escuela para poder terminar tus estudios. Tienes que entregar un corto animado para poder terminar, para terminar el título y tal. Entonces nos ayudábamos unos a otros, todos participábamos en los cortos de todos. Entonces esa atmósfera tan apasionada y tan entusiasta, yo creo que eso ayuda a todo el mundo, nos ayudó a todos un montón. Fuimos una clase que salió muy bien, muy bien. Sí, y es que eso es lo importante, ¿no? Cuando trabajas, y sobre todo en la bueno, si ya en la preproducción, la producción es un tiempo considerable, en la postproducción que están ahí horas, ¿no? Debe haber un buen ambiente de trabajo y de camaradería para que esos proyectos salgan y se reflejen, ¿no? El buen ambiente que viven y, como tú dices, esa pasión, esa entrega a lo que están haciendo. Oye, se nota mucho cuando trabajas con alguien que le gusta lo que hace, se nota mucho. Y cuando trabajas con alguien que no le gusta del todo lo que hace, también se nota mucho, claro. Eso lo hay en todas partes. Entonces, no todos los ambientes son igual de buenos o son ideales. Pero cuando consigues trabajar rodeado de gente que siente las cosas como tú, sea en la profesión que sea o en el entorno que sea, se nota y se disfruta mucho más. Al fin y al cabo, el trabajo es el lugar en el que todos pasamos más horas a lo largo del día, de modo que lo suyo es que sea algo que nos gusta mucho hacer y rodeados de buena gente. No siempre se consigue, obviamente, todos los trabajos tienen sus cosas y todas las empresas tienen sus cosas, pero cuando se consigue es una suerte y es una alegría. Oye, Caro, ¿y cuál fue tu primer, o sea, ya estudiaste, hiciste este trabajo final, y al lanzarte al mundo laboral, ¿cómo fue? Porque precisamente igual en la escuela pues hay muchos contactos, los mismos maestros son contactos, empiezas a conocer un poquitín más la industria, pero cuando sales es otra cosa distinta, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Pues no fue fácil. Obviamente yo no salí de la escuela y empecé a trabajar en el cine del tirón. Eso es complicado, es un mundo bastante pequeño en el que cuesta entrar. Entonces yo al principio, mis primeros trabajos fueron casi de cualquier cosa. Yo empecé a hacer cosas de 3D de cualquier tipo. Entré a trabajar gracias a mi formación como en arquitectura. Yo no había terminado mi carrera de arquitectura, pero tenía formación, había estado 3 años en arquitectura. Y eso me ayudó bastante porque encontré pequeños trabajos para promotoras inmobiliarias, para constructores, para arquitectos que buscaban hacer sus obras en 3D y pequeñas animaciones. Luego conseguí entrar en una empresa de decoración de interiores que diseñaban tiendas y me contrataron para hacer el diseño en 3D de las tiendas para enseñárselas a los clientes antes de empezar las obras. Estuve unos 3 años más o menos yendo de aquí para allá haciendo pequeños trabajitos de todo tipo que nada tenían que ver con el 3D, unos freelance, otros gratis, otros contratada, cosas que tuvieran que ver con el 3D hasta intentar meter la cabecita en el mundo audiovisual y en el mundo del cine, que eso costó un poco. Hay que tener paciencia y hay que ir cogiendo los pequeños trabajos que nos puedan dar la actitud y el currículum necesario para después llegar a donde nosotros queremos llegar. Así que estuve en una empresa un par de años, en una empresa de decoración, después en una empresa de educación también, en una escuela que tenían un pequeño campus online en el que querían hacer un campus en 3D y estuve modelando el campus en 3D y animándoles el campus en 3D, o sea que se tocan un montón, con esto del 3D y la animación se tocan un montón de campos, no solamente en el cine, en los que tuve que trabajar antes de poder empezar en el cine. ¿Y cómo es que llegas entonces de ese difícil proceso precisamente de aprender, de trabajar, de practicar y de estar en constante actualización también, porque el trabajo que ustedes realizan es de mucha actualización en todos los sentidos? ¿Cómo llegaste a la televisión y a la serie Águila Roja?
Pues eso fue una suerte, porque fue uno de los pequeños trabajitos que yo cogí de freelance. Estaba trabajando en una empresa y en mis ratos libres cogía pequeños trabajos de freelance. Y entonces me llegó la oportunidad de ayudar a un artista, un chico que estaba haciendo los entornos virtuales para la serie de Águila Roja. Yo intentaba por internet y por mail tener todos los contactos posibles y me propuso que yo le ayudara a hacer los modelados de los edificios para los entornos virtuales. Entonces, no fue tanto la productora de televisión la que contactó conmigo, sino alguien que estaba ya encargado de hacer los entornos virtuales para la serie, que necesitó ayuda y casualmente le había llegado mi contacto de alguna manera y me propuso que le echara una mano. Yo encantada le dije que sí, por supuesto. Sí, claro. Y tuve que modelar todos los edificios de los entornos virtuales de la serie, acabé modelándolos y texturizándolos yo. Entonces eso fue un gran empuje porque por fin tenía algo audiovisual en mi currículum y en mi reel, pero fue casi casual a fuerza de hacer contactos y de hacer trabajitos y de amigos de amigos, y finalmente surgió esa pequeña oportunidad en la que pude ayudarle a él. O sea, yo no salgo en los créditos de la serie porque no fue la productora la que me contactó a mí, pero esos edificios sí que los modelé yo, y ese fue mi primera entrada. Ya me había metido la cabecita en el mundo audiovisual y gracias a la reel y a la experiencia que cogí trabajando para televisión, pude entrar por primera vez en el cine, en la primera película de animación. Bueno, no es la primera ni mucho menos, pero una película importante de animación que se estaba haciendo en aquella época en España, que era Planet 51. Exactamente, que fue realmente muy importante y que de ahí viene una ola de mucho cine animado en España, que han llegado aquí y que se han visto. Y de hecho, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer a los guionistas y escritores de otras películas como Tadeo Jones o como Atrapa la Bandera, que en algún momento coincidimos porque me dieron a mí clases también en mi maestría. Entonces es como es descubrir aquí en América, descubrir una nueva ola de cine animado en España y ver que hay muchísimo talento en España de animación. Talento que viaja por el mundo como tú. La verdad es que sí, hay mucho talento. Yo creo que hay mucho talento en todas partes. El tema es abrir la oportunidad necesaria para poderlo descubrir. Y eso fue lo que hizo Planet 51, yo creo. Porque la mayoría de los compañeros con los que yo trabajé en Planet 51, que mantengo contacto con ellos, ahora estamos dispersados por el mundo, trabajando cada uno en lo nuestro, y eso demuestra que hubo un antes y un después en la animación en general en España. Y eso lo empezó Planet 51. El presupuesto lo permitía, así que fue una producción muy grande y reunieron realmente a gente con mucho talento de España y de otras partes de España. La verdad es que era un equipo muy internacional y eso dio un empuje a la animación española y a nosotros, la generación que nos tocó, a la generación de Planet 51, nos dio un empujón muy grande. Y ahora sigo encontrándome por aquí, por Vancouver, por la calle, de vez en cuando algún compañero que trabajó conmigo en Planet 51, sí que es cierto que fue una generación especial. Y que en estas películas donde la postproducción es un personaje, es uno de los personajes principales, yo lo veo así de esta manera, ¿no? Porque gracias a lo que ustedes hacen, podemos no solo imaginar, sino ver, sentir, casi estar ahí viendo pequeños detalles de lo que ocurre y además del festín, de efectos y demás. Pero ¿cómo llega Carolina después de haber estudiado arquitectura, salirse de la carrera, estudiar animación, terminar la carrera, empezar sus pequeños trabajos y dar el salto a la televisión y de ahí al cine? ¿Cómo llega al cine internacional? Pues ese fue otro paso importante y difícil de dar también, porque después de Planet 51, obviamente yo todavía no había salido de España, no había salido de mi país, y eso es lo que yo quería hacer, porque el cine que a mí me gusta se hacía fuera de España, entonces yo quería intentar salir, y no fue fácil tampoco. Actualicé mi reel y actualicé mi currículum, y me dediqué a escribir literalmente a todos los estudios de animación y de efectos especiales del mundo. ¿En serio? Mandé cartas, emails, sobres con el DVD, porque entonces todavía mandábamos las reels en sobres. Y en DVDs los mandé. Recuerdo que yo iba a la oficina de correos con una montaña enorme de sobres,
con el currículum y con la reel, tuve que bombardear mucho y todavía pasó algún tiempo en el que tuve que volver a trabajos de 3D que no tenían relación con el cine ni la televisión, hasta que finalmente, a fuerza de bombardear y a fuerza de ser muy pesada, finalmente alguien me dio la oportunidad. Me llamaron del estudio de Dr. D en Australia, en Sydney, que estaban en la producción de Happy Feet 2. Entonces, tenía relación con mi única, por aquel entonces, experiencia en el cine, que era Plan 51, pues era un tipo de película parecido. Necesitaban gente porque estaban al final de la producción. Una oportunidad, me hicieron una oferta, así que con mucho miedo, porque se pasa mucho miedo, la primera vez que se sale de casa se pasa mucho miedo, hice una maleta y me fui para Australia a trabajar en fenomenal, pasé mucho miedo, ya te digo, al principio recuerdo el susto que se lleva en el cuerpo cuando te toca salir sola de casa y enfrentarte por primera vez laboralmente a otro país, a otro idioma, a otro programa, porque ellos usaban un programa que yo nunca había usado, y al final salió todo fenomenal. Lo pasé muy bien, estuve casi 6 meses en Australia y desde ahí ya fue todo un poco más fácil. Ya una vez que empiezas a tener cine internacional en el currículum, ya es más sencillo que otros estudios internacionales se fijen en ti, te llamen o te entrevisten. Entonces a partir de ahí las cosas fueron un poco más sencillas. Pero los 2 saltos más complicados fueron salir de la escuela y entrar en el cine, y el segundo es salir de España y entrar en el cine internacional. ¿Y cómo, o sea, y por ejemplo, esa primera experiencia con Happy Feet, cómo fue enfrentarte, bueno, como tú decías, otro idioma, otro país, otra cultura, otro programa? ¿Cómo eran esas juntas de trabajo, ¿no? Que todos a lo mejor nos podemos imaginar, a lo mejor las hemos vivido, pero en escalas menores de producción. ¿Cómo son esas juntas? Porque nosotros nos imaginamos que es un ejército de artistas visuales, cada uno en su computador, haciendo magia. ¿Cómo son? Pues no es magia, y es que las cosas son mucho menos glamurosas de lo que nos imaginamos en nuestra mente, y realmente es todo mucho más sencillo. Las cosas están organizadas por departamentos, y yo llegué a mi departamento nuevo, me presentaron a la gente que iba a trabajar conmigo, que no éramos más de 12 o así. Sí que recuerdo mi primera reunión, pues recuerdo que no es lo mismo tener cierto nivel de inglés que practicas en tu casa o practicas por escrito o practicas en la escuela a salir y trabajar en inglés por primera vez. Yo recuerdo mi primera reunión, no entendían nada. Y recuerdo que hablaban muy rápido y hablaban en australiano, que es un acento muy fuerte. Yo no entendía nada, yo estaba muerto del susto. Pero la verdad es que era un equipo muy internacional, de gente muy de mi edad, muy joven. Había gente también más experta, lógicamente, pero era gente que todos veníamos de diferentes países. Apenas había gente de allí, porque nos traían de fuera, porque en Australia no hay tanta gente como la que necesitaban. Y al final resultó que todo el mundo ayudaba a todo el mundo, que todo el mundo comprendía a todo el mundo, entendieron perfectamente cuál era mi situación, y tuvieron la paciencia que yo necesitaba con el idioma, que al final cogí. Lo del idioma fue cuestión de semanas, es acostumbrar el oído y ya está. Pero ayudándonos todos unos a otros, teniendo paciencia unos con otros. Al llegar, suele pasar, en ese tipo de cosas suele pasar. Al llegar yo era la nueva, con lo cual todo el mundo me ayudó a mí, los que venían detrás de mí, pues me tocaba ayudarles a mí, y así suele funcionar, y la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora. No, pues me imagino, ¿no? Y sí, cuando dijiste me imaginé la sensación, ¿no? De salir a otro país de realidad y en un proyecto pues muy importante, y una película pues que no solamente en los efectos es admirable, sino en la temática, ¿no? Que es muy profunda. Y después de Happy Feet, es muy bonito. ¿Qué pasó? Pues resulta que Happy Feet sabíamos que obviamente se acababa la película, y que con la película se acababa el estudio. Era el estudio de George Miller, que es el director de Happy Feet 2, creó él el estudio para realizar la película. Entonces sabíamos que al acabar la película iba a cerrar el estudio y no iba a haber más trabajo. Entonces, como ellos lo sabían, porque nos tenían informados, lógicamente, también nos ayudó, el estudio nos ayudaba a aquellos que lo necesitáramos a encontrar más trabajo. Entonces, es típico en
en esta industria que las empresas de diferentes países mandan a sus recruiters o a la gente de recursos humanos a buscar talento a otros países. Se hacen reuniones o se hacen entrevistas multitudinarias y tal. Entonces, diferentes entrevistadores de otras empresas venían a nuestras oficinas cuando ya se acercaba al final de la producción a entrevistarnos a aquellos que estuviéramos interesados y la verdad es que nuestro estudio nos lo facilitaba mucho. Entonces, uno de los entrevistadores que vino a vernos y a conocernos era del estudio MPC de Londres. Sí, sí. Entonces, como sabía que muchos nos íbamos a quedar sin trabajo, pues venían a reclutarnos. Y tuve una entrevista con él, fue bastante bien, les gustó mi trabajo, les gustó mi actitud y aquí tuve la suerte esa de que gracias a que acababa nuestra producción y que el estudio nos ayudaba a encontrar más trabajo, prácticamente salí de Australia teniendo una oferta de trabajo en Londres, porque andaban buscando mucha gente en NPC en Londres. Así que en este caso fue totalmente suerte, porque estas cosas tampoco suelen pasar así de rodadas. Entonces cuando acabé mi temporada en Australia y volví para Madrid, fue prácticamente para pasar las navidades con la familia y vuelta a hacer las maletas a Londres porque ya tenía la oferta de NPC. Y un mes después me fui para Londres. Wow, o sea que, no, o sea, realmente pues no te imaginaste que al salir, que Australia no sería tu único destino y que ibas a estar viajando por tu trabajo hasta estar en Vancouver, pero... Eso era algo que yo soñaba con ello, con tener un mundo y conocer otras cosas y ir de aquí para allá. Eso a mí siempre me había llamado mucho la atención, pero yo no sabía que iba a ser tan literal. Yo pasé de España a Australia, de Australia a Londres y cuando acabé en Londres salté a Nueva Zelanda nada menos, que es la otra punta. Entonces llega un momento que ya empiezas a darte cuenta de que las cosas van a ser un poco así, que van a tocar saltar y allí donde hay una producción en la que te necesiten y te apetezca ir a trabajar, pues hacer la maleta y tirar para allá. Hay mucha gente a la que eso le gusta mucho y hay gente a la que eso no le gusta nada. Obviamente no es una vida fácil, es una vida un poco nómada. Ir con las maletas de aquí para allá y cuando acaba una producción, pues vuelta a hacer mudanza para cambiarse de país. Hay gente a la que eso no le funciona. A mí me parecía apasionante, me parece algo que tenemos la suerte de poder ver mundo mientras trabajamos. Eso a mí siempre me ha parecido una suerte fabulosa. Así que yo nunca me he quejado. Ah, perfectísimo. Oye, ¿y en Nueva Zelanda? Por favor, platícanos, ¿qué es lo que estuviste haciendo por allá? Porque bueno, es un lugar que todos los... Bueno, además para conocer el mundo, pero todos los fans del Señor de los Anillos pues queremos ir, ¿no? A conocer y ahí a chismosear un rato. Pero cuéntanos, ¿qué pasaba en Nueva Zelanda? Pues Nueva Zelanda además era mi gran sueño, porque la película que más me animó a buscar una escuela y estudiar 3D fue precisamente El Señor de los Anillos. No tanto la película, como seguramente os acordáis, el DVD que salió con todos los making of, los cómo se hizo del Señor de los Anillos, que eran casi más largos que la película, os acordaréis todos, claro, en la versión extendida había un CD extra solamente con los making of. Pues yo recuerdo que ver ese CD y ver cómo los artistas fabricaron en la Tierra Media prácticamente y fabricaban las armas y los monstruos y los castillos y por ordenador. Yo cuando empecé a ver cómo hacían a Gollum por ordenador, dije yo tengo que hacer eso. Eso fue precisamente El Señor de los Anillos la que me animó, así que mi sueño era ir a Weta. Y estando yo en Londres, Weta llamó y no lo pensé, lógicamente, vuelta a hacer la maleta. Al principio me llamaron para empezar con la producción del Hobbit 1, la primera, porque iba a ser un proyecto mucho más grande de los que ellos llevaban hechos hasta ese momento, en los años anteriores, con lo cual necesitaban mucha más gente. Entonces contrataron un montón de gente extra solo para el proyecto del Hobbit. Y en ese grupo entré yo, tuve la suerte de que como necesitaban gente, pues allí me apunté. Y en principio fui para un año, era solamente para el Hobbit 1, y un año se acabó convirtiendo en 3 años. Y tuve la ocasión de trabajar en los 3 Hobbits, además de en El Planeta de los Simios y en Superman, que también estaba Weta trabajando en ellos, así que al final un año para hacer el Hobbit en Nueva Zelanda se convirtieron en 5 películas y 3 años en Nueva Zelanda, que es una tierra maravillosa. Es un lugar increíble, de naturaleza, de gente y realmente es la Tierra Media. Aunque parezca mentira, lo que se ve en El Señor de los Anillos, salvo obviamente las cosas fantásticas, eso es Nueva Zelanda. Es una tierra bellísima, de gente encantadora y
con aventuras a cada rincón. Lo pasé muy bien, fueron 3 años maravillosos. Imagínate, 3 años intensísimos. Por ejemplo, ¿cuánto duró una jornada para ustedes? O sea, porque nosotros, por ejemplo, bueno, yo que vengo del mundo más de live action, pues sí, son jornadas que comienzan muy en la madrugada, ¿no? Y hasta que terminemos de rodar. Pero ustedes, o sea, ¿cómo es o cómo fue este horario, ¿no? que para poder producir todos estos proyectos, esas películas y esas escenas, ¿no? Que son claves en las películas, que nos dan un contexto de lo que estamos viendo y viviendo. ¿Cómo es un día de trabajo o cómo fue en esos proyectos? Pues, claro, la jornada laboral de los efectos especiales, pues la verdad es que es una jornada más normal, no es tan loca como vosotros los que os dedicáis al rodaje, que sí que sé que tenéis que estar de madrugada y que se está hasta que se consigue la toma. Uh-huh. En efectos especiales, normalmente al principio o incluso hasta la mitad de una producción. ¿Me oyes bien? Sí, te escucho bien. Ay, perdona. Pues la jornada no es muy compleja. La verdad es que al principio de una producción son jornadas de 8 o 9 horas, más o menos normales. Entramos por la mañana, nos vamos al final de la tarde. Pero sí que es verdad que según va avanzando la producción y según se van acercando los meses finales antes de entregar la película, eso se empieza a convertir en una locura. Y se empiezan a hacer horas extras y hay que dar el callo y entregar el producto final. Entonces sí que es verdad que hicimos muchas horas extras. Al final de las producciones se hacen muchas horas extras, no queda otra, especialmente en Weta, que se trabaja muy duro porque el nivel es muy alto. Sí que se hacen hay un empujón muy fuerte al final de la producción. Pero luego acaba la producción y se vuelve toda la normalidad hasta que nos acercamos de nuevo al final de la siguiente producción. Es un poco montaña rusa. Exacto, ¿no? Y que ya te queda la nostalgia de todo lo que ya hiciste y ya va a quedar a la posteridad. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo? O sea, si ya bien Happy Feet, bueno, no, Planeta 51 fue tu primer película, ¿no? Ese momento, y me gustaría regresar al momento donde generalmente los espectadores tradicionales de las películas terminan la película, se levantan, se van, otros nos quedamos, la música también es un acompañamiento, pero tú cuando viste por primera vez tu nombre en una película de tal magnitud... En una pantalla... Yo creo que todos los que nos dedicamos al cine recordamos el momento en que nos vimos nuestro nombre por primera vez en la pantalla. Eso te habrá pasado también a ti, supongo. Sí. Y no me avergüenza decir que se me cayó una lagrimilla de emoción. Sí, es que... La verdad es que no me canso, me sigue pasando. Si todavía vamos a ver las películas en las que he trabajado y obviamente nos esperamos hasta el final porque me gusta ver a todos mis compañeros y me gusta aplaudirles, porque cuando somos muchos los que estamos en la misma sala dedicándonos al gremio se nota perfectamente porque nos quedamos hasta el final y aplaudimos y todo eso y me sigue emocionando un montón. Yo no quiero que esto se me pase nunca, no quiero nunca acostumbrarme, quiero seguir quedándome hasta el final de mis películas y al ver mi nombre pues sentir la emoción del primer día, eso no se olvida. Mi madre sigue grabando los créditos de mis películas en el cine, en vídeo y en foto. No se le pasa ni una, las tiene todas guardadas en vídeo. Oh, buenísimo, es lo mejor cronista entonces de tu trayectoria, tu mamá. Sí. Pues debería ser un libro entonces. Pues sí, es que efectivamente... Pues las personas, ¿no? que valoramos y conocemos el trabajo que se realiza, ver que todos esos, o sea, equipos de personas pues enormes, ¿no? que trabajan en una película, en una producción, y darles ese reconocimiento, bueno, a mí me parece que es lo que a nosotros nos toca, ¿no? Dar el lugar que merece nuestro trabajo, sea en live action, sea en postproducción, sea como productor ejecutivo, en cualquier nivel. Pero no son cualquier película, ¿estamos de acuerdo, Carolina? Películas que han sido éxito en taquilla, que han sido nominadas al Oscar. O sea, ¿cómo se lleva eso como artista visual? ¿Cómo se lleva eso? Pues yo creo que eso se ve más grande desde fuera que desde dentro. Fíjate, yo creo que cuando estás dentro de una producción, yo recuerdo con mucho más intensidad y con mucho más cariño y con mucho más emoción aquellas producciones en las que me la había pasado muy bien, que
estás dentro, obviamente la experiencia cambia, no es la misma desde dentro que desde fuera. Entonces, obviamente, mi nombre, cuando veo mi nombre en los créditos del COVID, nada puede superar a eso está claro. Pero después, los premios o las nominaciones o los éxitos en taquilla, la recaudación de taquilla y esas cosas, no te afectan tanto como la experiencia de haberlo pasado bien trabajando en ello, o de la gente, recordar a la gente que has conocido trabajando en ello. Recuerdas con mucho más, como un triunfo mucho más grande, aquellas producciones en las que lo has pasado bien y has tenido experiencias agradables y has aprendido mucho, más que aquellas en las que han conseguido Oscars o que han tenido grandes recaudaciones en taquilla. Llega un momento que pones más el corazoncito que la cabeza en tus producciones. Sí, y por ejemplo, cuando llega, en este caso, en las películas que has trabajado, cuando llega el material para que ustedes comiencen a desarrollar todos estos escenarios, estas técnicas, corrección de color y demás, ¿en algún momento ustedes tienen contacto con el guión o solamente les llega el material live action a sus oficinas? Nosotros normalmente trabajamos solamente con el material en live action, pero sí que es cierto que si quieres el guión, porque normalmente no todos los departamentos, pero sí que conviene cuando estás trabajando en la postproducción, conviene comprender la historia, porque tienes que ayudar a que la historia sea contada correctamente, entonces viene muy bien conocer la historia completa. Entonces, a todos aquellos artistas que muestran interés por leer el guión y por conocer la historia completa, normalmente las productoras te lo facilitan sin problema. Te dan una copia del guión si lo quieres conocer, o te dan una copia incluso en bruto de los montajes de previs, por si quieres verlo todo. No todos los artistas muestran ese interés y a no todos los artistas les es necesario. A lo mejor un modelador no necesita conocer tanto la motivación del personaje concreto para diseñar un objeto especial para una toma, pero a los que estamos más involucrados en la continuidad de la historia sí que podemos necesitar conocer con más profundidad la historia en concreto y el guión. Entonces, normalmente si lo pides te lo facilitan para que lo leas sin problema. O sea que no lo tenemos de entrada, pero se puede conseguir. Y entonces debes de tener una biblioteca enorme de los guiones. Oye, Carolina. Pues los guiones no los tengo. Oh. Pero los libros de arte sí, eso sí que lo suelo conservar. Que bueno, tú como una mujer pionera en los efectos visuales, viendo a tus compañeras, que por ejemplo, algunas de tus compañeras que nosotros también pudiéramos conocer lo que hacen su trabajo, que te da gusto trabajar con ellas, alguna referencia. Alguna de mis compañeras mujeres, la verdad es que yo en concreto he tenido la suerte de que a pesar de que mujeres somos menos que hombres, en general hay mucha igualdad en el trato. No recuerdo con especial entusiasmo más mujeres que hombres, recuerdo equipos de compañeros y compañeras por igual. Entonces sí que hay obviamente mujeres, compañeras con las que he trabajado, que llegaron allí a la industria antes que yo, y que admiro mucho por muchos motivos, entre otras cosas porque son las que han abierto puertas de alguna manera, pero el talento yo creo que no tiene género, y ahora que las cosas se van igualando bastante más y que ya casi somos mitad pues más todavía hay que empujar por el compañerismo, hay que empujar por el talento, hay que empujar por el entusiasmo, y los géneros siguen viviendo, porque yo no me he encontrado en ningún momento ni obstáculo por mi género ni nada parecido, así que yo creo que es así como tienen que ser las cosas, que destaquemos por los buenos artistas que somos, las buenas personas que somos, los buenos compañeros que somos, independientemente si somos chicos o chicas. ¿Cómo ves el momento de la postproducción en el mercado hispano? En Iberoamérica, estudios que pudieras tener referencia. ¿Cómo ves a los artistas hispanos? Pues la verdad es que no conozco demasiados estudios hispanos y latinoamericanos, pero sí conozco muchos artistas. Yo creo que gracias a que se está abriendo las fronteras a trabajar internacionalmente y que se puede trabajar casi en cualquier país independientemente de tu lugar de procedencia, he tenido la suerte de tener muchos compañeros obviamente españoles y también muchos latinoamericanos, y yo creo que eso es un síntoma de que el talento está en todas partes y que con la educación adecuada y con la
la formación, quiero decir, la formación adecuada y con el entusiasmo que podemos ponerle cualquiera, el talento sale en todos sitios. Y aquí en Vancouver, más que en ningún sitio, tengo montones de compañeros latinoamericanos. Y la verdad es que se agradece, porque así podemos también practicar nuestro propio idioma, que eso empieza a no ser muy común. Y es genial. De hecho, tengo mi compañera, la que se sienta detrás de mí, una de mis mejores amigas aquí, es salvadoreña, y tengo un compañero mexicano. Y en el estudio anterior en el que trabajé aquí también en Vancouver, teníamos, de hecho, todos los viernes teníamos la comida latina, la llamábamos. Entonces, todos los latinos del estudio nos íbamos a comer todos juntos los viernes, y éramos cada uno de una punta diferente de normalmente Latinoamérica, claro, y algún español también. Y cada vez somos más y cada vez estamos más en todas partes y trabajando juntos. Y yo creo que, aunque no fuera a ser previsible este efecto secundario, el cine está derribando fronteras y cada vez es menos importante de dónde venimos y más que lo que hacemos, lo hacemos todos juntos. Exactamente, y ahí es cuando todo se vuelve pues universal, ¿no? Y es que Vancouver también, bueno, donde vives actualmente, es una de las cunas de la postproducción, ¿no? Y también del cine, que no muchos lo saben. No mucha gente lo sabe, y de hecho yo hasta hace poco tampoco sabía hasta qué nivel llegaba esto de Vancouver. Pero le llaman el Hollywood North, el Hollywood del Norte. Ajá. Porque aquí es la tercera ciudad de Norteamérica con más producción cinematográfica, después de Los Ángeles y de Nueva York, si no me equivoco. Tengo que revisar las cifras, pero creo que por ahí van las cosas. De hecho, aquí 1 o 2 veces por semana como mínimo nos cruzamos con un rodaje. Están rodando siempre constantemente algo en Vancouver. Nunca como Vancouver, siempre es como alguna otra ciudad, porque disfrazan el trozo de ciudad en el que estén rodando, lo disfrazan de lo que quiera que sea, porque Vancouver nunca hace de sí misma, siempre hace de otra ciudad, pero hay rodajes por todas partes. Los incentivos del gobierno canadiense hacen que sea bastante rentable venir aquí a rodar en vez de rodar en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces muchos estudios se están mudando para acá, los estudios de postproducción lo mismo, se están viniendo todos para acá, abriendo aquí oficinas. Y estamos todos aquí, somos una gran familia en una pequeña ciudad, y nos vamos encontrando todos por la calle, y la verdad es que sí, es la ciudad del cine, la pequeña meca del cine del norte. Sí, digamos que todo Vancouver es como un estudio, ¿no? De post. Es como un estudio. Iba yo a trabajar el otro día y paso siempre por un parque, y tenían montado un rodaje en el parque en el que habían montado los raíles para las cámaras, y había colchonetas en el suelo, así que yo creo que era una escena de acción en la que alguien iba a caerse o a rodar o algo, y había coches de policía, y en los coches de policía ponía Policía de Los Ángeles. Oh, ok. Oye, debe ser genial. Es muy curioso, sí. Oye, y bueno, hablando de esto de Vancouver, y que por lo que hemos escuchado a lo largo de esta entrevista y por lo que podemos leer de ti en internet, pues eres una mujer que le gusta mucho comunicar y enseñar y transmitir sus conocimientos, y también recibir retroalimentación. Cuéntanos de tu blog. Pues el blog lo he resucitado hace no mucho, hace algún tiempo que decidí que lo tenía un poco abandonado, porque era un blog que creé hace tiempo y lo tenía así un poco olvidado, pero con esto de que el cine ha vuelto a surgir en mí, que los últimos años han sido mucho más intensos, y que también he recibido mucha inspiración de gente que me ha ayudado a mí, me ha inspirado a mí, me he dado cuenta que otros también pueden sentirse inspirados o puede interesarles aquello que yo hago. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo que otros hicieron por mí, intentar hacerlo por los demás? Y cuando a alguien le gusta mucho lo que hace, desea hablar de ello todo el rato. Es como decía Carl Sagan con la ciencia: cuando estás enamorado quieres hablar de tu amor todo el rato. Pues con la ciencia sucede así, y con el cine también. Es una de las cosas que más me gusta hacer y de las que más me gusta hablar, con lo cual no es difícil entusiasmarse transmitiendo lo que hago y lo que me gusta hacer, y no es difícil que aquellos que aman lo mismo que amo yo respondan, ¿no? con la misma actitud. Entonces se ha generado una especie de necesidad por mi parte de contar lo que hago, y hay quien escucha, por lo cual mientras haya quien quiera escuchar, pues aquí estoy yo para poder contar. Bueno. Y para animar a los que vienen detrás de mí, que hay mucha gente que
que quiere dedicarse a esto y que no sabe cómo, que no sabe que puede. Pues sí, sí se puede. Si yo he podido, puede cualquiera. Así que aquí estoy yo para contar cómo se hace. Eso es buenísimo, sobre todo por precisamente, ¿no? Que el mercado, como tú lo has dicho, el círculo es muy pequeño y que es de mucha perseverancia, constancia, de el querer entrar hasta que entras, ¿no? Y de ahí el mantenerse. Así que, sin duda alguna, para todos los filmmakers que nos escuchen, pues les vas a servir de mucha inspiración, sobre todo, y de mucho aprendizaje, porque en tu blog pues se pueden ver tutoriales, se pueden ver artículos de algunas cosas personales tuyas, y algo que me llamó mucho la atención son estas sesiones que haces, ¿no? De las películas en las que trabajas. ¿Cómo surge eso? Esa idea. Las sesiones de fotos, ¿te refieres? Sí, claro. Pues eso no tiene nada que ver con mi trabajo, es más bien con mi parte de amor al cine y mi parte de friki obsesionada con las películas que más me gustan. Pues resulta que mi chico, mi marido ahora, Ajá. que es tan friki de las películas y del cine como yo, que es tan enamorado de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars y todo esto, igual que yo, pues es fotógrafo. Entonces, jugando, hace ya años, pues nos ocurrió, ¿y si hacemos una sesión homenaje? Porque claro, siendo mi fotógrafo, pues acabo siendo yo la modelo en pequeños proyectos que hacemos en casa en cuanto tenemos algún rato libre. Entonces nos ocurrió, ¿y si hacemos una sesión de homenaje a Superman, que es uno de mis superhéroes favoritos? Pues bueno, y si hacemos una sesión y ya se nos ocurrió, ¿y qué otras sesiones podríamos hacer? Y entonces se ha convertido en una especie de proyecto personal que tenemos entre los dos, en el que él hace de fotógrafo, yo de modelo, y entre los dos diseñamos el look para hacer un homenaje a alguna película o a algún personaje que a nosotros nos hayan gustado mucho. Entonces hasta ahora ya hemos hecho de Superman, hemos hecho por el vestido de R2D2 de la Guerra de las Galaxias, hemos hecho uno sobre el Regreso al Futuro con un DeLorean de verdad, disfrazándome yo de Martina McFly, como solemos decir. Hemos hecho uno sobre Alien, en el que yo me he disfrazado de la teniente Ripley, incluso nosotros mismos construimos la nave espacial detrás de mí y el arma. Ajá, no. Para usar en la fotografía. Entonces a nosotros nos divierte muchísimo porque es trabajo manual, es trabajo creativo y no requiere tanto un ordenador como ensuciarse las manos y construir algo, que eso también siempre viene bien. Ajá. Y nos lo pasamos muy bien, y lo hacemos solamente porque nos lo pasamos muy bien, y tenemos ya una lista de más temáticas para las próximas sesiones de fotos. Oye, pero eso solamente por diversión. Oye, pues vamos a estar muy pendientes, ¿no? Porque también a tus seguidores pues les gusta mucho, ¿no? Ver esta parte, como tú dices, friki, que en el blog dice que eres la reina de los frikis. Eso no lo digo yo, eso me lo dijo alguien una vez. Ajá. Y me regalaron una camiseta, unos amigos, a raíz de todo esto, de las fotos frikis y de todas estas cosas. Como no era muy normal, sobre todo entonces, que las chicas fuéramos así de frikis, ahora ya somos todas tan frikis como queremos, pues acabaron regalando una camiseta que ponía Queen of the Nerds, la reina de los frikis. Así que bueno, pues de vez en cuando me la pongo muy orgullosa la camiseta. No, y está muy bien. Oye, y algo que no quiero pasar de largo porque lo has mencionado, es tu gusto por Star Wars. O sea, eres una fan de Star Wars. ¿Por qué? ¿Porque te gusta la ciencia ficción o por la historia? ¿Por qué te gusta Star Wars? Pues Star Wars, yo creo que casi cualquiera que le guste la ciencia ficción de mi generación tiene que ser un poco fan de Star Wars. Pero a mí en concreto la vi de pequeña, y viéndola muy de pequeña, las cosas cuando las ves siendo niño no te marcan mucho más. Uh-huh. Y recuerdo perfectamente la sensación que me dejaron esas películas de pequeña, y ahora de mayor, obviamente teniendo más conocimientos de cine y ese tipo de cosas, he podido analizar las películas 1000 veces, porque las he visto 1000 veces, y cómo están hechas, los valores que transmiten, la genialidad de la historia y cómo está contada. Pues obviamente mi friquismo me viene de que la vi de niña y me marcó muchísimo. Y eso me ha convertido en una auténtica aficionada de Star Wars, especialmente de R2D2, que creo que es un personaje fabuloso. Sí, claro. Y me ha convertido en una pequeña coleccionista de todo aquello que sea Star Wars, porque sobre todo hablando de las películas antiguas, principalmente. Y soy, pues sí, una pequeña entusiasta. Lo tengo que reconocer, soy muy friki de Star Wars. Oye, ¿y te gustaría trabajar en alguna de estas nuevas películas de Star Wars que están saliendo? La verdad es que eso es
casi lo que me faltaría, porque después de haber trabajado ya en Star Trek, yo creo que lo más friki que me falta en el currículum es trabajar en Star Wars. Y no es fácil, porque Star Wars solamente lo trabajan en el estudio ILM, así como otras películas sí que se reparten los efectos especiales en diferentes estudios, entonces no es difícil que diferentes estudios trabajemos en la misma película, pero Star Wars en concreto solo lo trabajan en ILM. Así que para trabajar en Star Wars hay que entrar en ILM. No sé si yo algún día trabajaré en ILM, quién sabe, quizás sí. De momento estoy muy a gusto donde estoy, no tengo ganas de cambiar de estudio de momento ni de empresa, pero bueno, parece que el proyecto de Star Wars va para largo y tiene muchos proyectos y va a durar muchos años, así que quién sabe, el día que lo consiga, si lo consigo, haré un post en el blog y lo podréis saber todos. No, sí, vamos a estar muy pendientes también deseosos de que ese sueño también lo puedas lograr. Y por ejemplo, o sea, ¿cuáles son estos sueños? O sea, si trabajar, por ejemplo, en Star Wars sería uno de tus sueños, ¿cuál otros serían tus sueños laborales y personales? Pues el principal sueño era trabajar en Weta, Nueva Zelanda, en el Hobbit, y eso ya lo conseguí, aún me parece mentira, todavía cuando miro para atrás. Así que después de eso, yo creo que de manera personal me gustaría dedicarme a la enseñanza, a la docencia. No me importaría nada poder pasar aquello que he aprendido y aquello que me gusta a los que puedan venir detrás de mí. Uh-huh. Y quizá algún día ser supervisora de mi departamento, de un departamento parecido al mío, para poder tener un poco más de control creativo en cuanto al trabajo que hacemos. Incluso hacer mis pequeños cortos. Tengo un par de guiones escritos y quizá algún día haga mis pequeños cortos y mis pequeñas películas. Quién sabe, yo qué sé. A lo mejor lo voy a intentar hacer como afición en mi tiempo libre y empezar a hacer yo también mis pequeñas cosillas. Oye, estaría interesantísimo. La verdad que al hablar contigo y escucharte, pues se emociona, ¿no? Entonces somos un poco testigos de tu día a día. Y eres demasiado perfeccionista, o sea, una cosa es digamos, el trabajo profesional, que quede bien, que quede como debe quedar, pero después de eso, ya cuando tú ves la película en la que participaste, te entra ese gusanito de, pudo haber quedado de esta forma, pude haber hecho esto, o estás 100% satisfecha con lo que haces. Nunca se está 100% satisfecho de lo que se hace y eso nos pasa a todos, no me pasa a mí, nos pasa a todos. Uh-huh. Los que estamos sentados en la sala de cine viendo la película y hemos trabajado en la película sabemos exactamente dónde están los fallos, dónde está aquel día que las cosas no funcionaban, dónde no llegábamos a tiempo y tuvimos que aprobar ese plano sin que estuviera perfecto, y entonces el público normal no ve esas cosas porque no las ve, porque esas cosas no se ven. Uh-huh. Pero nosotros estamos condenados a verlas. Pues, estás sentado en tu butaca viendo tu plano y estás viendo perfectamente que aquel píxel que tú creías que no había quedado bien, ahí está ahí, y es totalmente normal. Yo creo que nos pasa a todos, cada uno en su profesión. Es un poco la maldición de que somos capaces de ver que sí y que no. Entonces es difícil relajar y disfrutar de la película como un espectador más, porque no lo somos. No lo somos. Nuestras películas son nuestros bebés. Exacto. Y están ahí y nos van a recordar siempre el trabajo realizado. Sí, y que se quedará ya a las nuevas generaciones. Es como, por ejemplo, ver Ben-Hur, pero la primera, y conocer a la gente que participó, o sea, a través de su trabajo, también ya, o sea, tú ya estás en la historia del cine, ¿no? Y las generaciones que vengan, pues conocerán y podrán ver tu trabajo. En este caso, pues, Carolina, ¿en qué proyectos andas? ¿Cuáles son los próximos estrenos en los que podemos ver tu trabajo? Pues ahora mismo estoy por primera vez en mi vida trabajando en 3 películas a la vez. ¡Wow! Eso no me había pasado nunca. Estamos trabajando en Power Rangers, uh-huh, en Guardianes de la Galaxia 2 y en La Liga de la Justicia. Y estas 2 últimas películas, curiosamente, me tienen trabajando en Marvel y en DC. Estoy trabajando en las 2 grandes de los cómics a la vez. Cosa que también es algo muy curioso y muy extraño, no me había pasado tampoco nunca. Así que estoy ahora mismo inmersa en una época de superhéroes por todas partes. Superhéroes por todas partes. Oye, habrá que, yo sinceramente voy a esperarlo, esas sesiones fotográficas para ver qué se les ocurre, ¿no? Hacer en homenaje a estas películas y poder trabajar en los 2 estudios. ¡Wow! La verdad es que sí, no nos lo esperábamos. Yo pensé que o no me tocaba trabajar en alguna de ellas o que terminaríamos una antes de empezar la otra, pero no, la producción requirió que entráramos todos en las 3 a la vez
Así que ahí estamos los tres, que ya no sabemos si estamos poniéndole la capa a Superman o las hojitas al Groot. Es muy interesante, la verdad es que es muy apasionante. Y estas películas se van a estrenar en 2017, ¿verdad? Sí, son todas para 2017. Bueno, pues entonces ahí podremos disfrutar de nuevo tu trabajo, pero pues podemos ver mientras tanto las películas del Hobbit, Alicia a través del espejo, Star Trek Más Allá, Crónicas de Blancanieves, Prometheus, Happy Feet, que yo creo que Happy Feet la tendríamos que ver ahora escuchándote con más ahínco, porque ahora ya conocemos la historia detrás ¿no? O sea, no solo de los actores, del director, pero de un artista que trabajó en esta película. Y pues nada, antes que todo queremos pues agradecerte el tiempo el tiempo dedicado con estos exabruptos de la tecnología que nos hicieron algunas ahí pasadas, pero pues muchísimas gracias, Carolina. Te deseamos lo mejor y no sé, algo que quisieras agregar y compartir a toda la audiencia que nos escucha, que son desde estudiantes hasta ya productores, directores y demás. Pues muchas gracias a vosotros por tenerme aquí entre tanto talento y sí que me gustaría que recordarais que artistas de efectos visuales, artistas trabajando en el cine somos muchísimos, desde que empieza una producción hasta que se acaba, pero artistas de efectos visuales somos muchos, un montón, y trabajamos muy duro y hay mucho talento y un abrazo a todos y mi reconocimiento a todos ellos, que sigáis dando voz a aquellos que están detrás de la pantalla, que todos tenemos historias muy interesantes que contar y nada, que a quien le guste el cine, que sepa que se puede dedicar a ello perfectamente. Y de nuevo, gracias. Nos vemos todos en el cine. Eso es todo. Bueno, te pueden encontrar y obviamente contactar a través de tus redes sociales con OK Infografía. Así que así es. Todas estas redes las vamos a poner en la entrevista. Y bueno, pues muchísimas gracias y Filmmakers, hasta la próxima. Radio Chinaco Broadcasting. Y esta fue la entrevista a Carolina Jiménez. De verdad, Carolina, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio, por dejarnos conocer mucho más sobre lo que haces, sobre tus pasiones, sobre cómo se hace el cine de ciencia ficción, los efectos. Y pues nada, agradecer a Ernesto Cantero, miembro de la comunidad de cine digital y organizador del Congreso del Arte de los VFX, por presentarnos contigo y dejarnos conocer tu trabajo. Muchísimas gracias a los dos, les deseamos lo mejor y pues cuenten con Filmmakers Movie porque juntos hacemos comunidad, ¿no? Con ustedes, con todos los realizadores iberoamericanos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no nos vamos sin antes despedirnos, como ya es tradición, con una muy buena rola. Y en este caso les queremos compartir la recomendación de nuestro amigo y colaborador entrañable de Radio Chinaco Broadcasting y de Filmmakers Movie, Carlos Yarat, que desde Chile nos envía el tema del rapero chileno Broncoyote. La canción se titula Nanay y es del disco Con Eso Te Digo Todo. Así que Filmmakers y Radio Chinacos, con eso les decimos todo. Muchísimas gracias por escucharnos, por escribirnos y por estar siempre presentes y compartiéndonos sus trabajos, tanto en Radio Chinaco como en Filmmakers Movie. Así que gracias y hasta la próxima. Y esta fue la entrevista a Carolina Jiménez. De verdad, Carolina, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio, por dejarnos conocer mucho más sobre lo que haces, sobre tus pasiones, sobre cómo se hace el cine de ciencia ficción, los efectos. Y pues nada, agradecer a Ernesto Cantero, miembro de la comunidad de cine digital y organizador del Congreso del Arte de los VFX, por presentarnos contigo y dejarnos conocer tu trabajo. Muchísimas gracias a los dos, les deseamos lo mejor y pues cuenten con Filmmakers Movie porque juntos hacemos comunidad, ¿no? Con ustedes, con todos los realizadores iberoamericanos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no nos vamos sin antes despedirnos, como ya es tradición, con una muy buena rola. Y en este caso les queremos compartir la recomendación de nuestro amigo y colaborador entrañable de Radio Chinaco Broadcasting y de Filmmakers Movie, Carlos Yarat,
que desde Chile nos envía el tema del rapero chileno Broncoyote. La canción se titula Nanay y es del disco Con eso te digo todo. Así que filmmakers y radiochinacos, con eso les decimos todo. Muchísimas gracias por escucharnos, por escribirnos y por estar siempre presentes y compartiéndonos sus trabajos, tanto en Radio Chinaco como en Filmmakers Movie. Así que gracias y hasta la próxima. Radio Chinaco Broadcasting. Hey, yo. Yeah. Yo digo lo que sale de mí, lo que sale de ti dices tú. Pues cada loco con su locura. Solo la palabra original vive perdura. Hay quien va curandero, quien escucha cura. Quien ve una luz en mitad de la espesura. Entonces aquel su verdad conjura y no faltará aquel que le imponga censura. Oponte a todo y alguien va a apoyarte aunque tu mundo se llene de mosca los artres. No sirven los 7 en lenguaje y arte. Prepara tu cabeza para el desastre. De la mayoría busca formar parte, para que la mayoría deje de hablarte. Con el meñique para automarte, por si tener clase vuelve a importarte. A fuerza de pertenecer, dejar de ostentar el nombre y ser un fraude. Estar preparado para el día de estrés que pelado como un fraile. Ejércitos alejados del desarme, a la vez que la tele todo es baile. Muchos queremos tiempo, dignidad y aire. Pretenden que las personas estemos brain dead. Si vencí nadie lo vio, cuando me caí me dolió. Cuando le hice nadie lo vio, cuando me caí me dolió. Si vencí nadie lo vio, cuando me caí me dolió. Cuando le hice nadie lo vio, cuando me caí me dolió. Yo digo lo que sale de mí, lo que sale de ti dices tú. Yo mejor me voy away con mi crew tal cual está compuesta de mí, de mis signos vitales. Sale y vale, aquello juega basas, al que tiene un poco quiere más. La historia del hombre sobre la faz de la tierra, por lo que no tenga yo es tierra. Life is a perra, pa'l que no aperra, pa'l que reconoce un problema y no lo cierra, pa'l que no se rasca si le pica, pa'l que en código rap no arma su clica. Y el que no explica qué es lo que quiere y cree que se lo van a preguntar que se espere. Igual que en el estudio con DJ Pérez, ten a tu haber herramientas y en serio. Si vencí nadie lo vio, cuando me caí me dolió. Cuando le hice nadie lo vio, cuando me caí me dolió. Si vencí nadie lo vio, cuando me caí me dolió. Cuando le hice nadie lo vio, cuando me caí me dolió. Not a